¿Listos? Muy buenas noches, bienvenidos a la sala del conocimiento. Este jueves vamos a estudiar el tema que se titula Dos clases de conciencia, objetiva y subjetiva. Esta conferencia tiene como objetivo que aprendamos primero lo que es el sueño de conciencia, los dos tipos de conciencia que existen, que es la objetiva y la subjetiva, y las características de cada una. Aprender a diferenciarlas. Y a través de ese proceso de entendimiento y de diferenciación, hacer el trabajo espiritual, hacer el trabajo del desarrollo interior. Es un tema que nos invita a cuestionar aquello que percibimos como verdad en relación a cualquier cosa, ver de qué está hecho, de dónde proviene, de qué se sustenta. Y a través del proceso del autoconocimiento, la autoobservación y el entendimiento de nuestros procesos psicológicos, poder llegar a lo objetivo, a lo que es real. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio. Dentro de los diferentes temas que nosotros presentamos en este curso, hablamos del sueño de conciencia. Es una terminología que se utiliza mucho en estos conocimientos esotéricos. El sueño de la conciencia. ¿Y a qué nos referimos con el sueño de la conciencia? Pues ese estado interior en donde la atención, que es la manifestación de la conciencia, se ve cautivada por las diferentes manifestaciones de la mente, o mejor dicho, por la actividad del ego. Pero ¿cuál es esa actividad? ¿Qué características tiene? Bueno, pues tiene forma de fantasías, recuerdos, proyecciones, imágenes, suposiciones, opiniones, quejas, entre otras cosas. Cuando la atención de la persona se sumerge en fantasías de la mente producidas por la actividad del ego, decimos que la persona está en un sueño de conciencia. No está presente en el mundo físico, no está presente en la realidad, sino que tiene la conciencia sumergida en las proyecciones de sus egos que le hacen creer cosas que no son verdad. Ese es el sueño de conciencia. Y ese es la raíz del sufrimiento. El sufrimiento tiene muchas causas. Pero referente al tema, decimos que sufrimos cuando no entendemos la vida. Cuando las cosas resultan ser diferentes a lo que nosotros pensábamos. Pero nosotros no nos damos cuenta que aquello que pensamos está alterado, todas estas opiniones, suposiciones y proyecciones de la mente, con las cuales sacamos las conclusiones de lo que está bien y de lo que está mal, está alterado por el ego. Y cuando salimos a la calle con la idea de que ciertas cosas tienen que ser de determinada manera y resulta que no son, porque la verdad y la realidad se manifiesta de una manera distinta, entonces viene la frustración, el enojo, la queja, la culpa, porque no pasa lo que nosotros queremos que pase. ¿Sí? Esto se da por el sueño de conciencia, por ese estado constante y latente en todos los seres humanos de déficit de atención al mundo físico, donde la atención todo el tiempo está identificada, encarcelada, sumergida, pónganle la palabra que ustedes quieran, en la actividad del ego. ¿Sí me explico? Este es el sueño de conciencia. Ahora vamos a hablar un poquito
de cómo se forma este sueño de conciencia. Nosotros cuando venimos al mundo físico, ¿sí?, el espíritu, esto que es inmortal, esto que está lleno de sabiduría y de amor, esto que proviene de Dios, que es Dios en nosotros, entra dentro del cuerpo del bebé en la primera inhalación después del nacimiento. ¿Sí? Es cuando se integra esta chispa divina. En este momento el niño recibe un 3% de conciencia. El otro 97% de conciencia lo va a ir desarrollando a través de un trabajo interior, a través del trabajo, del estudio, de la comprensión de todos los fenómenos exteriores e interiores que conforman aquello que llamamos vida. En este momento solamente posee un 3% de conciencia. Y en este momento el infante no tiene ego. Entonces el 3% de conciencia se manifiesta de manera libre en el niño. Lo que le da ternura, lo que le da nobleza, lo que le da belleza, simpatía, alegría, es característica de este 3% de conciencia libre en el niño. Pero como no tiene ego, inclusive este 3% de conciencia faculta al niño para ver cosas que nosotros los adultos ya no podemos ver. Porque, por ejemplo, los niños pueden ver los elementales de la naturaleza que están presentes en la cuarta dimensión, como los gnomos, los pigmeos, las hadas. Y eso que nosotros creemos que el niño llama, o no llama, sino cuando vemos que el niño está como que jugando con alguien, pensamos que tiene un amigo imaginario, ¿sí? Pero tenemos que ver que para que el niño pueda tener un amigo imaginario, necesita imaginación. Y para tener imaginación necesita información, necesita experiencias, y no las tiene. Todavía es un infante. Todavía el cerebro no tiene la información y el desarrollo adecuado para que se empiece a formar esa imaginación. Entonces, muchas de las veces, los niños recién nacidos, cuando se ríen, cuando juegan, cuando lloran, cuando, como los animales, como que ven algo, se asustan, lo persiguen. No sé si se han fijado que esos animales como que ven algo y como que lo persiguen y no hay nada. Los animales también pueden ver a estas entidades de la cuarta dimensión, cosa que los adultos ya no podemos porque tenemos ya la conciencia dormida. Entonces, según la enseñanza gnóstica, los defectos psicológicos del niño no pueden entrar dentro del niño hasta que el niño no desarrolle la personalidad. Entonces los defectos quedan afuera del cuerpo, a un lado del cuerpo, y como que rotando alrededor del niño, esperando a que el niño forme la personalidad y entonces puedan penetrar en la psiquis de ese niño. ¿Sí? Por eso a veces muchos niños lloran cuando no están enfermos, cuando ya comieron, cuando ya durmieron y cuando aparentemente no está pasando nada. Muchas veces pueden llorar porque perciben entidades que les generan miedo, que los asustan. ¿Sí? Han habido casos de personas que vienen y que dicen de que sus bebés de repente no pueden dormir, todo el tiempo están llorando, a lo mejor presienten pues energías negativas que están rondando por esos lugares, y para esos casos, por ejemplo, pueden utilizar el tetragramatón o el pentagrama pegado en la cuna del bebé, en la puerta y en las ventanas del cuarto del bebé, y esto ahuyenta a estas entidades para que el niño pueda descansar mejor. Ya lo puede comprobar la persona que tenga un niño, ¿no?
Entonces, volviendo al punto, estas entidades psicológicas que llamamos yoes no entran dentro del cuerpo del niño. Ya cuando el niño empieza a desarrollar una personalidad, por ahí de los 4 años más o menos, que ya se empieza a formar, ¿sí? Según los psicólogos modernos, entre los 0 y 7 años es el tiempo en el que se forma la personalidad, aunque con los avances de la tecnología, la personalidad cada vez queda desarrollada en menos tiempo. Entonces, cuando el niño desarrolla esa personalidad, esa identidad que va a cumplir un rol social en la sociedad, entonces el ego va entrando en su psicología. Y el niño empieza a manifestar conductas obviamente egoístas, groseras, rebeldes, anticuadas, que no sabemos de dónde sacó, que no sabemos de dónde lo vio, que no sabemos quién se las enseñó. ¿Sí? Muchas veces nosotros los adultos no tenemos en cuenta que los berrinches, los chantajes, ¿sí? Y la rebeldía de un niño de 4 o 5 años no proviene de la televisión o no proviene del tío con quien se lo dejamos los domingos, sino son defectos psicológicos que ya vienen de existencias anteriores. Porque si hablamos de que hay un ego, diferentes defectos psicológicos que entran dentro del niño, cuando el niño forma la personalidad, pues nos haríamos la pregunta, ¿y esos defectos, pues de dónde provienen? ¿De dónde salen? ¿Verdad? Entonces, este ego proviene de las existencias pasadas. El alma de esta niña en una existencia pasada a lo mejor fue una persona completamente vanidosa. Entonces el yo de la vanidad, el yo del maquillaje pasa a una nueva existencia. Y por eso la niña apenas desarrolla la personalidad, entra el yo en su psicología y empieza a manifestar esas conductas que son una continuación de la existencia pasada. Entonces la niña empieza a robarse el maquillaje de la mamá y se empieza a poner el labial y enseguida pone música y se pone a bailar y le gusta hablar a los niños. Y uno dice, ¿ya esta niña de dónde aprendió estas actitudes? ¿Quién se las enseñó? Si bien los niños, claro, están totalmente influenciados por la cultura, por los medios de comunicación, por el ambiente en donde están, por la familia, por los vecinos, la mayor influencia ya la traen de existencias pasadas y es lo que se le conoce como destino. ¿Sí? Si un varón, por ejemplo, en una existencia pasada fue muy fumador, pues ese defecto, el yo del cigarrillo, pasa a una nueva existencia. Y apenas desarrolla la nueva personalidad, entra. Y empieza a manifestar entonces la persona ese gusto por los cigarrillos y le empieza a robar los cigarros a papá, los empieza a comprar en la tienda y empieza a ver cómo. Y así con todo. Si la persona, el alma de este niño, antiguamente en la existencia pasada era muy iracunda, de todo se quejaba, era muy negativa, pues el niño va a ser así, negativo, se va a quejar de todo, agresivo, rebelde, ya lo traen de existencias pasadas. Por eso a veces las conductas de los niños que tienden a ser muy compulsivas, nos sorprende. Uno dice, ¿de dónde saca estas conductas? ¿Quién se las enseñó? Ya las trae. Porque recordemos que con la muerte del cuerpo físico mueren 3 cosas. Primero muere el cuerpo físico. El cuerpo físico
se hace polvo, ¿verdad? Muere el cuerpo vital, que es este cuerpo áurico, este cuerpo energético que le da vida al cuerpo físico. El cuerpo áurico es una energía espiritual que hace que el cuerpo funcione, es decir, que el corazón lata, que la sangre se distribuya por todo el cuerpo y llegue al cerebro. O sea, lo que hace que el cuerpo funcione es el cuerpo vital, es la energía vital. Entonces el cuerpo vital se vuelve fin, el cuerpo físico se vuelve fin y la personalidad también, que es esta imagen que nosotros desarrollamos de nosotros mismos, esta identidad ficticia, aparente, pero necesaria en el mundo de las relaciones, sí, que todos desarrollamos y que con el tiempo pasa, porque todos cuando morimos, lo que fuimos, la imagen que dimos a los demás, pues queda en el tiempo y desaparece con el tiempo también. Pero el ego de la persona, junto con el alma y el espíritu, pasan a la siguiente existencia. ¿Sí? El ego está dentro del alma, ¿sí? Y pasa una nueva existencia. Y cuando el infante nace, en la primera inhalación entra el espíritu. Y por ahí de los 2, 3, 4 años que ya está desarrollando la personalidad, entonces entra el ego. Y entonces el niño se vuelve rebelde, grosero, le roba a los papás, le pega a los más chicos, van haciendo todo tipo de maldades, todo tipo de travesuras, que son defectos que ya provienen de la existencia anterior. ¿Sí me explico? Entonces, a raíz de esto, nosotros vamos distorsionando la realidad. Por la actividad de estos defectos psicológicos es que empezamos a ver las cosas ya no como son, sino como somos nosotros, ¿sí? Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene mucha envidia, tiene el defecto de la envidia bastante pesado en su psicología y bastante frecuente, es una persona que muy por seguro va a pensar que la vida es injusta. ¿Por qué? Porque le duele ver a otras personas en mejores condiciones. Porque su hermano tiene una casa nueva, porque su cuñado tiene coche nuevo, porque a su mejor amigo le va muy bien en su empresa y están económicamente mejor que uno. Si uno tiene envidia, la envidia va a hacer que uno crea que la vida es injusta, que eso no puede ser posible, que a los buenos a veces no nos va bien y a los malos les va re bien, cosa que no tiene ningún fundamento en los conocimientos esotéricos que ya explicamos en el tema del karma. Entonces, así, por el estilo, si nos identificamos mucho con el defecto de la ira, cualquier acto de otra persona lo podemos tomar como un acto de agresión, como un acto de violencia hacia nosotros, cuando a lo mejor no es así, sino es una percepción que se distorsiona por la actividad del ego. Y a través de esa percepción nos vamos formando una noción de lo que llamamos realidad. Y es así como se forma entonces la conciencia subjetiva. ¿Sí? La conciencia subjetiva, conciencia en este momento lo vamos a definir como la noción de la realidad. ¿Sí? Esa capacidad de entender la realidad le vamos a llamar conciencia. ¿Sí? Conciencia es la facultad que me permite a mí tener un contacto con la realidad, entender la realidad, una noción de la realidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de noción de la realidad, lo que yo sé que es verdad. Y subjetiva viene de sujeto, ¿sí? Es decir, de persona. Entonces, la conciencia subjetiva es
aquella noción de la realidad que nosotros desarrollamos, que está condicionada por las experiencias de vida de nosotros mismos, del sujeto que está expresando esa noción de la realidad. ¿Sí? Es decir, que la conciencia subjetiva varía de persona a persona, depende de quién lo viva, de quién lo diga, de quién opine, de quién seas, porque la noción de la realidad varía según las experiencias de cada persona, y esto desarrolla la conciencia subjetiva. Es decir, que si a todas estas personas les preguntamos, por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la familia? Vamos a obtener respuestas distintas. Y estas respuestas son subjetivas, es decir, están condicionadas por el sujeto que está emitiendo esa opinión, por la experiencia de ese sujeto. Entonces, si le preguntamos qué es la familia a una persona que nació en una familia con estabilidad emocional, con estabilidad económica, con educación, con buenos modales, donde siempre recibió atención, va a opinar de la familia, va a tener una noción de la familia muy diferente a la persona que le tocó nacer en una familia donde siempre hubo escasez emocional, donde siempre hubo escasez económica, donde nunca lo quisieron, donde nunca lo respetaron, donde solo le llamaban para que vaya por las tortillas, ¿sí? Obviamente la noción de lo que es familia va a cambiar. ¿Sí me explico? Esto es lo que llamamos conciencia subjetiva, una noción de la realidad que todos nos hacemos, que está condicionado por las experiencias de nosotros mismos, por la persona, por su nacionalidad, por su raza, por su lenguaje, por su cultura, por su familia, por su medio ambiente. Esto es lo que llamamos subjetivo, ¿sí? Que, por supuesto, no nos pueden llevar muy cerca a la verdad, ¿sí? Porque aquí la verdad se altera de acuerdo a la interpretación que nosotros les estamos dando a los hechos, ¿sí? Entonces, ¿qué es subjetivo? Por ejemplo, las opiniones, todas las opiniones que nosotros tenemos sobre política, sobre religión, sobre esto y sobre lo otro, todo es subjetivo, todo está condicionado por la condición de la persona que emite su opinión. Las emociones, que si a mí me gusta el cine, pero a Joaquín no le gusta el cine, entonces ¿está bien ir al cine o no está bien ir al cine? Si a uno le gusta y a otro no le gusta. Bueno, pues depende de quién seas, depende de dónde estés, si tienes dinero, si tienes tiempo, no sé, si te gusta. Todo eso es subjetivo, no tiene una verdad como fundamento, como centro, como eje, ¿sí? La cultura con sus medios de comunicación, que lo vamos a ver en otro tema, totalmente subjetivo. Nuestros gustos, que a una chica le gustan mucho las hamburguesas y que a otra chica le gustan mucho las ensaladas. Entonces, ¿cuál es la mejor comida? ¿Las hamburguesas o las ensaladas? Eso es totalmente subjetivo. Son gustos que varían y dependen de la persona. ¿Sí? No hay una verdad como eje. ¿Sí? El problema es que con esta noción subjetiva nos vamos formando hábitos, ¿sí? Vamos tomando decisiones, comportamientos que nos llevan a lo que nosotros llamamos como el sufrimiento. Porque de acuerdo a la noción de la realidad, la noción subjetiva que nosotros nos hacemos de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es útil, de lo que no es útil, de lo que funciona, de lo que no funciona,
¿sí? De esta noción de la realidad subjetiva, es decir, alterada por la actividad de los defectos psicológicos, la ira, el orgullo, la envidia, el resentimiento, etcétera, es que nosotros vamos creando toda clase de conflictos políticos, religiosos, económicos, saludables, familiares, porque aquí entra un tema bien interesante. El ser humano tiene la naturaleza de actuar de acuerdo a su noción de lo que está bien. No hacemos algo si en el fondo no vemos una razón para hacerlo. Es decir, que esté bien, que el acto se amerite, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, a dos campesinos en la calle con unas hachas en la mano. ¿Por qué? Porque ellos consideran que eso está bien, ¿sí? Eso es lo que se necesita y lo que hace falta para que pudiera haber algo. No sé, paz, justicia, venganza, no sé cuál sea la razón, ¿sí? Subjetivo totalmente. Pero la realidad es que tenemos a personas con machetes en la calle. O sea, vean cómo la noción de lo que está bien genera conflicto social. Porque personas caminando con machetes en la mano, no sé qué tan bien puede estar eso, ¿verdad? Aquí vemos otras personas agrediendo la propiedad público-privada. Obviamente estos actos se fundamentan dentro de la noción de la realidad subjetiva, alterada por la actividad de sus defectos psicológicos, que eso está bien. Y así, con esta noción equivocada de lo que está bien, y esta conciencia subjetiva, es que creamos los grandes males políticos, religiosos, sociales, familiares. Intentando hacer un bien, terminamos encontrando un montón de males. Porque mientras más bien buscamos, más cosas malas nos suceden. Porque la noción que tenemos de la realidad es equivocada. No entendemos la realidad. Porque siempre estamos interpretando la realidad con nuestras opiniones que están condicionadas por las experiencias pasadas. Es decir, traumas complejos y resentimientos. Y eso no puede llevar, pues obviamente, a nada bueno. Entonces lo que nosotros buscamos aquí es desarrollar otro tipo de conciencia, que es lo que nosotros llamamos como la conciencia objetiva, ¿sí? Que viene de la palabra objeto, ¿sí? La conciencia objetiva es esta noción de la realidad que depende del objeto que se estudia, que se observa, ¿sí? No depende del sujeto, no depende de quién lo está observando, sino depende de la característica del observado en sí. Sí, ahorita les voy a dar ejemplos. Entonces la conciencia objetiva se produce a través de nuestro espíritu cuando está en un estado de atención, en un estado de alerta. ¿Sí? Cuando prestamos atención a la realidad, podemos ver la realidad tal y como es, sin que los agregados psicológicos alteren esta realidad, sin quitarle nada, sin ponerle nada. Esa es la conciencia objetiva, cuando la realidad está enfrente y no se modifica y se altera por los prejuicios de aquellos que la miran. Entonces, la capacidad innata de percibir las verdades de la vida. Eso es la conciencia objetiva. La facultad para percibir las cosas tal y como son, sin agregarle ni quitarle nada, ninguna característica con la mente, ¿sí? De aquí viene la intuición,
que es el saber anticipado. De aquí viene la inspiración, el sentido de la obra, y que nos va a llevar al cambio y al despertar de la conciencia. Ponerles unos pequeños ejemplos entre conciencia objetiva y conciencia subjetiva. Si yo comento que en esta imagen hay 5 mujeres, ¿esto qué es? ¿Objetivo o subjetivo? Subjetivo. Son 6. Perdón. Si yo digo que en esta imagen hay 6 mujeres, ¿qué es? ¿Objetivo o subjetivo? Es objetivo. Porque no estaría yo dando una opinión, estaría yo dando una descripción, que es diferente. La descripción describe la realidad, mientras que la opinión la altera, la modifica, quita lo que no le gusta y exagera lo que sí le gusta. Entonces, si yo digo que en esta imagen hay una mujer con cabello corto, ¿es objetivo o subjetivo? Es objetivo, es algo que es comprobable, es algo que no va a variar dependiendo de la persona. No va a depender de quién lo vea. Cualquier persona que vea la imagen aquí en México, en China, en Colombia, de cualquier edad, puede constatar de que en esta fotografía hay una mujer con cabello corto. Eso es objetivo, es una apreciación de la realidad sin alteración de la misma, objetivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo digo que esta mujer de aquí es más bonita que esta de aquí? ¿Eso qué es? ¿Objetivo o subjetivo? Subjetivo. Es subjetivo, porque depende de mis estándares de belleza, que puede ser diferente a los de las demás personas. A otro hombre le puede parecer de repente más atractiva a esta mujer que esta. Y si yo digo que esta chica se parece, no sé, a Lindsay Lohan, ¿es objetivo o es subjetivo? Es subjetivo. Porque a lo mejor a mí sí me parece familiar con ella, pero estas personas no. Si yo digo que esta mujer de aquí es mamá de 2 hijos, ¿es objetivo o es subjetivo? Subjetivo. ¿Por qué? Porque no nos consta. Porque esto es una opinión mía, es una conclusión que estoy sacando de mis razonamientos que provienen de mis condicionamientos. ¿Y quién sabe cuáles son? Porque a lo mejor y mi hermana cuando se embarazaba utilizaba este tipo de pantalones. Y entonces cuando veo a la chica con este tipo de pantalón, mi mente hace una asociación mecánica. Seguramente está embarazada. Así nos falla nuestro razonamiento. Y así nos vamos haciendo ideas equivocadas de la realidad. Vamos a ahondar un poquito más. Imaginemos que pasamos por ahí al trabajar, por un restaurante donde siempre hay gente, donde inclusive compramos el desayuno para ir a trabajar, ¿no? Y un día pasamos por allá y vemos que el negocio está cerrado, que el negocio está clausurado, ¿sí? Entonces el negocio clausurado es objetivo o subjetivo. Es objetivo, es lo que se puede constatar, lo que no cambia, la realidad es esa, para todos es objetivo. Ahora, subjetivo podría ser el por qué clausuraron ese lugar. Entonces cada quien empieza a meterse en una laguna mental y dice, no, seguramente no pagaron sus impuestos, no pagaron la renta del local, se les murió una persona adentro, alguien se intoxicó, la carne era de perro. Cada quien va a sacar sus propias conclusiones.
Y lo peor de todo es que esas conclusiones, al final de cuentas, no las creemos nosotros mismos y nos autoengañamos. Y vamos formando una noción equivocada de la realidad. ¿Sí? Y cuando decido cómo actuar ante las dificultades de la vida, con una noción equivocada de la realidad, ¿qué va a pasar? Pues que voy a sufrir, que no voy a solucionar nada. Entonces vamos a poner un ejemplo más práctico y más personal. Uno llega a la casa y resulta que la pareja está molesta. Está de mal humor, tiene mal carácter. Entonces, ¿qué es el objetivo? La pareja está molesta. Es todo. El por qué está molesta es totalmente subjetivo. No lo sabemos. Entonces, si yo quiero saber por qué está molesta la pareja, ¿qué tengo que hacer? Pues ir y preguntarle, ¿por qué estás molesta? ¿Qué te pasó? Eso es ser objetivos, es ser conscientes, es armonizar con la realidad de las cosas, pero no actuamos así. Vemos que la pareja está molesta y enseguida le metemos razonamiento, que es puro conocimiento subjetivo. Y seguramente fue a cenar con su mamá. ¿Y quién sabe qué le dijo su mamá de mí? Seguramente que le está diciendo que el hijo para cuándo, y que no sé qué, y que por aquí, que por allá, ya me fastidiaron, que me estén presionando, que no me dejen vivir, que todo el tiempo la estén manipulando, siempre la ponen en mi contra. Y entonces, ¿qué termina haciendo el hombre? Se termina molestándose también, y cuando se enfrentan dos personas molestas, ¿qué pasa? Pues hay choque. Hay pleito, hay confrontación y el problema no se soluciona, se vuelve más grave. Y así con todos nuestros problemas económicos, financieros, sociales, espirituales, familiares. Todo nuestro sufrimiento es porque vivimos en una conciencia subjetiva. No se nos ha enseñado a ver la realidad, a apreciar la realidad, a ser objetivos con las cosas. Esto de lo que es conciencia objetiva y subjetiva se debe de enseñar a los niños en las escuelas para que empiecen a desarrollar un principio cognitivo importante, ¿sí? Y dejen de estar sacando conclusiones totalmente vagas y a veces ridículas, en donde en muchos casos termina pues con muchísimo sufrimiento, como abuso de alcohol, abuso de drogas, abuso de mujeres, y todas estas cosas pasan porque las personas se hacen una noción de la realidad, que eso es divertido, que eso está de moda, que eso se tiene que hacer porque solo se vive una vez, y todas estas cosas son las que nos hacen sufrir. ¿Sí? Entonces lo que estamos invitando aquí es a desarrollar esta conciencia objetiva, y para desarrollar esto les vamos a entregar un ejercicio. El ejercicio se le conoce como la clave SOL, así le llamamos. Es un proceso de autocuestionamiento que nos va a permitir sacar la conciencia de la distorsión del ego, de sus fantasías, de sus proyecciones, de sus prejuicios, de la imaginación mecánica, ¿sí? Permitiendo que la conciencia se manifieste en el mundo físico, entienda la realidad y sepa cómo actuar inteligentemente. Entonces se llama clave SOL, la S porque es sujeto. Entonces nos hacemos la pregunta en cualquier momento del día, mentalmente, ¿quién soy?
Y en ese momento me ubico en el contexto espiritual. Pongo la atención en mi mundo interior, donde me doy cuenta que no soy la mente, que no soy aquel que está recordando y proyectando todo tipo de cosas y prejuicios. No soy esa parte, es una parte mecánica de la mente por la actividad de los yoes. Entonces, cuando me hago la pregunta ¿quién soy? Y pongo la atención en mi mundo interior, me salgo de esa identificación. Segundo, objeto, ¿qué estoy haciendo? Entonces me pongo en el contexto de mis acciones. Estoy trabajando, estoy cocinando, estoy manejando, ¿qué estoy haciendo? Y presto atención a la acción que estoy ejecutando. Y puedo evaluar si la acción es útil, es justa, es necesaria, es importante en la vida o no lo es. Pero con solamente prestar atención a la acción, ya sacamos la conciencia, ¿sí?, de las fantasías de la mente. Y el lugar en donde estoy, y me ubico en el contexto geográfico. Entonces miro el lugar, estoy en la sala de conferencias y miro la sala. Los colores, los elementos, presto atención. ¿Sí? Entonces, esta técnica que se llama la clave sol es una técnica para desarrollar la atención, para desarrollar la concentración. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y en dónde estoy? Esto nos va a permitir contrarrestar esta embriaguez que tenemos por haber adquirido una gran adicción a las proyecciones y a las fantasías constantes de nuestra mente. Y en la medida en la que logremos recuperar esta atención y veamos con esa atención la relación que tengo con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, con mis clientes, voy a ver en dónde estoy fallando y qué tengo que hacer para corregirlo. Entonces las cosas van a fluir por sí solas si prestamos atención, si hacemos este trabajo. Si no, pues no. ¿Sí? Por eso el Maestro Jesús decía: de cierto les digo que si no vuelven a ser como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Porque los niños tienen conciencia objetiva. ¿Sí? Si el niño ve una mujer, pues va a pensar una mujer. Pero si un adulto ve una mujer, ¿y esta quién es? ¿Y dónde salió? Seguro es chilanga, y que aquí viene que hacer a vivir aquí en Mérida, y que ya somos muchos, y que no sé qué. Empieza enseguida a agregarle cosas, y perdemos así nuestra simpatía, nuestra alegría, nuestra nobleza. ¿Sí? Entonces, por eso el Maestro Jesús dice esto: es cierto les digo que si no vuelven a ser como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Para poder obtener esta sabiduría proveniente de las dimensiones superiores de conciencia, primero tenemos que ser como niños, es decir, receptivos a la realidad, sin alterarla, sin que nuestros deseos y frustraciones alteren la realidad de las cosas y de la vida misma. ¿Qué dudas quedan? En internet hay una, pero es más que nada de la mano. No se puede conseguir. Eddie nos manda saludos desde Querétaro. Tenemos a Tomás que nos manda saludos desde Lima.
Tenemos a Shaneri que nos manda, sí llegué, toda la semana esperando. Muy bien, bienvenido, qué bueno que esté por aquí. ¿En dónde se puede conseguir los pentagramas? Bueno, los pueden descargar de internet, ¿sí? Nada más que se hace, vean que es el pentagrama que puse en las diapositivas, queda guardada la diapositiva en Facebook, así que ahí lo pueden consultar. Simplemente lo pueden imprimir en internet, pueden hasta mandar a hacer un cuadro y lo pegan en la puerta, o pueden hacer unas calcas, ¿sí? O simplemente lo imprimen en una hoja y lo pegan, o sea, es solamente el símbolo, ¿no? En el mismo internet lo podemos sacar. Francisco dice buenas noches, saludos. Muchos saludos. Sharini cuenta, emociones también viene de la conciencia subjetiva. Así es, todas las emociones son de la conciencia subjetiva, ¿sí? Obviamente hay deseos que están relacionados con el instinto y que son totalmente objetivos, como por ejemplo el deseo de comer, ¿sí? Eso no es subjetivo, es objetivo, es una necesidad. Ahora, el deseo de comer una hamburguesa, ese sí es subjetivo, ese sí es una preferencia de esa persona, ¿sí? Pero todos los deseos que uno tiene por las cosas y por las personas son totalmente subjetivos, dependen del sujeto y por lo tanto varía según cada quien. Una persona desea una cosa, la otra persona desea otra cosa. Una persona materialmente quiere un coche y otra persona materialmente desea un celular. Entonces, totalmente subjetivo. Sus deseos cambian según el ambiente, el tiempo y la persona. Son subjetivos y no reflejan ninguna verdad en sí misma, ¿sí? Habría que mirar lo objetivo de lo subjetivo, es decir, qué función cumple esto en mi vida, para ver si es algo que realmente necesito o es un mero capricho que no cumple con ninguna función, solamente cumple con una satisfacción egoica, ¿no? Como pues el deseo de un celular nuevo. Entonces uno puede decir, bueno, este deseo es subjetivo, ¿sí? ¿Cómo saber si realmente necesito un celular o no? Pues uno que le meta conciencia. Si el celular que uno tiene ya está fallando, ya no sirve, se desgasta la batería al mediodía y eso hace que la persona entre en conflicto con sus responsabilidades laborales, pues es objetivo conseguir uno nuevo. Pero si funciona perfectamente, si solamente es para aparentar, si solamente es para presumir, si solamente es para sentirse uno que es más porque tiene algo nuevo, totalmente parte del sueño de conciencia. Pero todos los deseos tienden a ser subjetivos, ¿sí? Por lo tanto hay que cuestionarlos, hay que estudiarlos. Esto que deseo es verdadero, es útil, es necesario, y ahí nos vamos a dar cuenta que realmente vale la pena y que no, ¿sí? Y toda emoción, todo deseo que veamos que no tiene ningún sentido, pero que a fin y a cuentas lo tenemos, está vivo en nosotros y nos inquieta, pues tiene que llevarse a la oración. Se lleva a la oración, Madre mía, elimíname este deseo porque ya vi que no me sirve, deseo a esta persona pero no tiene caso, me trata muy mal, ni siquiera me respeta, te pido que por favor me elimines este deseo. Y uno entra en este proceso de oración y uno va a ver cómo ese deseo muere, pero hay que ser constantes y meterse en la oración, ¿sí? Y así con cada deseo que veamos que es subjetivo, que no lleva a nada,
hay que eliminarlo a través de la oración. Dice, y cuando es bueno percibir la realidad con base en las emociones, que también hace que de alguna manera haya experiencias hermosas o necesarias. ¿Sí? Bueno, Janeri, habría que mirar el contexto de lo que se estaría hablando, porque son preguntas muy abiertas que pueden significar diferentes cosas. Obviamente nosotros somos seres sintientes, o sea, no podemos decir que no sintamos nada en relación a las cosas que pasan. Pero cuando, o sea, la pregunta en relación al tema sería, ¿cuándo la emoción que siento es una respuesta de mi entorno y cuándo esa emoción es producida por una fantasía mía? ¿Sí? Porque de repente en el trabajo estoy de mal humor, tengo este sentimiento pesado de insatisfacción, pero en realidad en el trabajo no está pasando nada. Estoy sentado en la oficina con aire acondicionado, trabajando en la computadora. ¿Y por qué tendría que sentirme así? Entonces esa emoción es totalmente subjetiva, no proviene de la realidad. La estamos maquilando con la mente. Obviamente hay que tener cuidado con las emociones, porque las fantasías nos embriagan con las emociones. Si uno fantasea con la persona ideal, con un mundo feliz, donde tiene mucho dinero, donde pasea por toda Europa, uno emocionalmente va a sentir placer. Pero ese placer es irreal. Y cuando sea contrastada con la realidad, va a sufrir. Cuando la persona vea que no tiene novio, que no tiene dinero, que no tiene tiempo para irse a Europa, cuando tenga que afrontar esa realidad, va a sufrir, va a sentir frustración, va a pensar que su vida no vale. ¿Sí? Porque está comparando la realidad con una fantasía. Y la fantasía pues siempre es más placentera porque es parte únicamente de la mente, ¿verdad? No sé si me voy explicando. Sí. ¿Qué otra duda queda? ¿Qué se le podría recomendar a una persona que constantemente repite que la vida es difícil, la vida es dura, la vida Canción psicológica. Canción psicológica. ¿Qué se le puede recomendar? Pues que deje de cantar la canción. Si no sabe lo que es la canción, Ajá, hay que explicarle lo que es la canción psicológica. si no la entiende, Sí. Bueno, pues tiene que sufrir hasta que Porque busque por sí mismo la salida. Sufrimiento, esta repetición constante. Es que la vida es dura, es que la vida es difícil. Pero es que si no quiere cambiar, Claro. le toca seguir sufriendo hasta que esté dispuesta a cambiar. Sí. esa actitud. ¿Qué actitud tienes ante la vida? Y totalmente subjetiva. A veces vemos personas que tienen hasta ciertas limitaciones económicas y son bien alegres. Y uno los ve y materialmente tienen mucho menos que nosotros y hasta son más alegres que nosotros, más sencillos, más nobles, no sé, y uno se sorprende. Totalmente subjetivo la noción de la realidad, como el Chavo del Ocho. No, eso tenía un padre. Y al revés, personas que tienen mucho económicamente y sufren mucho más. Bueno, pues si no hay más dudas, nos vemos el próximo martes. A las personas que nos siguen en las redes sociales,
Muchas gracias por estar presente. Les invitamos como siempre a compartir la conferencia en sus redes. Nos vemos los martes y los jueves a las 7:30. Les vamos a mandar el PDF en los comentarios para que puedan complementar el tema con la lectura y puedan alcanzar comprensiones más profundas. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos próxima semana.